y muchas veces se casa con un cierto diagnóstico, una cierta etiqueta, y él piensa, el terapeuta, que eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, pues, a la luz de la experiencia que el terapeuta tiene, pues no logra confrontarse a sí mismo y dice, ¿no? O sea, si yo tengo muchísima experiencia siendo psicoterapeuta, aplicando los mismos métodos, yendo por el mismo rumbo o llevando los casos por el mismo rumbo, y eso es algo que me ha funcionado, ¿qué me dice que este paciente, ¿no?, que llega a mi terapia buscando ayuda, tenga que hacerse algo distinto con él, si a mí me ha traído muy buenos resultados lo que yo vengo haciendo, ¿no? Entonces se sigue haciendo pues más de lo mismo de lo que ya le ha funcionado. Y yo no diría aquí que es caer en el conformismo o en la zona de confort. No, porque eh, la zona de confort yo la manejaría para otra situación, ¿verdad? No creo que por la misma naturaleza de lo que implica ser psicólogo, un psicoterapeuta se mantenga siempre en su zona de confort, ¿no? El hecho de tratar con personas que tienen problemas psicológicos, pues le implica un reto, ¿no? Un reto diario. Entonces, pues yo diría que más bien, pues tiene una metodología, y si le funciona, pues también la lógica sería que, ¿por qué cambiar, ¿no?, un poco los métodos? Entonces, mmm, aquí se supone que se sigue, que muchos de estos terapeutas con los pacientes comienzan como esta imagen que vemos aquí, ¿no? Bueno, este es un círculo vicioso. Hay círculos viciosos de muchos temas, ¿no? Que aquí, bueno, lo ponen como que trabajar por dinero para pagar hasta quedar sin dinero, y entonces hay que volver a trabajar por dinero, y así sigue el círculo, ¿no? Entonces, en estos casos, parece que se le trata de enfocar a la persona para solucionar su problema, pero eso por lo cual la persona trataba o fue para tratar su problema, lo vuelve a llevar al mismo problema, ¿no? En alguna ocasión, eh, yo, bueno, me platicó un terapeuta, un psicoterapeuta, que tenía una paciente, este, que tenía trastornos alimenticios. Entonces la derivó a psiquiatría porque necesitaba pues darle, que se le diera medicamento, ¿verdad? Y el psiquiatra le receta a la paciente un medicamento que la va a hacer engordar. Entonces, pues no le dijo eso a la paciente, no le dijo, vas a engordar, nomás se lo dio, se lo empezó a tomar. Y ya días después va a terapia y le dice, no, pues ¿qué medicamento te dio? No, pues me dio esto. Este, y no te dijo nada, no, nomás que me lo tome, que tenga cuidado con esto, etcétera, ¿no? Ok, decía el terapeuta, o sea, dice, yo sabía que ese medicamento la iba a hacer engordar, la iba a hacer subir de peso mucho. Entonces dijo, ¿qué sentido tiene que estamos tratando un problema psicológico, no un trastorno de alimentación, donde la paciente precisamente no quiere engordar, y le doy un medicamento que la va a hacer engordar? Estamos también llevando o haciendo sinergia con un nutriólogo
que se encarga de trastornos alimenticios, ¿verdad? Que le va después que tener que cambiar la dieta otra vez, porque con base a ese medicamento se la tiene que cambiar para que no suba de peso, dice, entonces era volver a caer a lo mismo, o sea, dice, pues no, a eso nos referimos con los círculos viciosos, y estos también se llevan o se hacen en las terapias. Tenemos un caso eh, que venía aquí en la guía. Se presentan varios casos, ¿verdad? Voy a hablar así de algunos relevantes que son para ejemplificar cada uno de los subtemas que se van viendo, ¿no? Este caso, bueno, lo vamos a poner como caso uno, que es la mujer y el marido, su marido bebedor. Bueno, aquí la situación era que la mujer argumentaba que su esposo tomaba mucho al grado de que pues se podría decir que era un bebedor social, que podría ser que pues ya estaba pasando a lo mejor a hacer alcoholismo, ¿no? A dar principios de alcoholismo o indicios de alcoholismo. Y decía que cuando el esposo se ponía bien tomado en las fiestas, empezaba a hacer ridículos, ¿verdad? A soltársele la boca, decir cosas, hacer desfachateces en público, que después al día siguiente pues ya traía la cruda moral o a veces ni se acordaba. Entonces ella decía que a ella le daba pues mucha vergüenza que esto pasara. Y también se había fijado que empezó a faltar en su trabajo, a llegar tarde, etcétera, y que pues a ella le daba mucha preocupación porque pues también la cuestión del dinero y todo eso, ¿no? Entonces ella lo que hacía era decirle al esposo, pues obviamente con la lógica, ¿no? De cualquier persona que está pasando por esto, o sea, que es el observador del bebedor, ¿no? Y que vive al lado de él, ¿no? Así como, no tomes, ¿para qué tomas? Te estás pasando, te va a hacer daño, mira esto. Llegó un punto en que pues ya no nomás era decirle, sino regañarlo y empezarle a hacer calificativos, ¿no? Ah, eres un borracho, eres un ridículo, etcétera, etcétera. Entonces parecía que el esposo, entre más le decía, perdón, pues más tomaba, sí. Entre más el de la esposa le decía, el esposo más tomaba y peores cosas y ridículos hacía, más desfachatez. Entonces ellos estaban yendo a una terapia regular, pero los derivan a una terapia breve, porque pues el otro terapeuta yo creo que pues no avanzaba y hizo necesario derivarlos, ¿no? Los derivó a una terapia breve y el terapeuta le dice, bueno, si usted siempre lo está regañando, diciéndole y reprendiéndolo y etcétera, y no ha funcionado, se le hinca y tampoco llora y tampoco de esto y aquello y nada, pues vamos a probar algo diferente. Y ya empieza a decirle, no, mire, no le diga nada. Usted pasa inadvertida, no le diga absolutamente nada, ni por qué tomaste, ni por qué no tomas, no hay nada. Pero tiene que estar consciente de que al principio parece que él va a continuar con la conducta. Y usted puede pensar, no, me dijo que no hiciera nada y iba a funcionar o algo iba a pasar, pero pues sigue pasando lo mismo, pues puede volver a caer en decir, usted tenga paciencia, ¿no? Y entonces ya, lo hace y ya en la siguiente sesión le pregunta, pues que cómo había visto a su esposo y ya ella comenta que, pues, empezó el esposo a él mismo hacer como insight y reflexionar, yo creo que me estoy pasando, estoy tomando mucho, me va a hacer daño, me estoy sintiendo mal físicamente, creo que no debería de tomar tanto, estoy llegando tarde a mi trabajo, etcétera. Entonces me dice, ya ve, o sea, quiere decir que
si seguíamos haciendo lo mismo y lo mismo, estábamos cayendo en el círculo vicioso, pues no iba a pasar nada y cada vez el enojo de usted iba a ser más grande, el esposo iba a estar más rebelde y nada que se solucionaban las cosas. Entonces, ejemplo claro de lo que es estar en terapia, eh, cortando o quitando, deshaciendo los círculos viciosos. Que esto es lo que la terapia breve desea hacer, ¿no? Quitar, deshacer los círculos viciosos. La terapia breve considera varios puntos los cuales son nocivos al momento de querer resolver un problema. Y bueno, como lo vemos aquí, pues son algunos puntos como el A es el sermón no solicitado, ¿verdad? El mira, no entiendes, que no sé qué, ya te había dicho. Otro, adoptar una postura de superioridad moral. ¿Por qué tomas si yo no tomo? Yo nunca he tomado, jamás en mi juventud tomé, etc. C, el autosacrificio o autonegación, ¿no? Ve todo lo que he sacrificado por ti, todo lo que he dejado de hacer, que este es muy típico de las mamás, ¿no? La abnegación, así como, ay, yo que he sufrido y por ti, mira, lo estudié por ti, yo por quererte cuidar, así, es. Y el último es, ¿por qué te tengo que decir las cosas? Tú tienes que razonarlas de manera espontánea, ¿no? O sea, tú espontáneamente tienes que tener la lógica de decir, ah, pues sí, pues lo tengo que deducir que esto no le gusta o que esto no lo debo de hacer. Estos puntos, todas las personas los solemos eh, llevar a cabo en algún momento de nuestras vidas cuando tenemos problemas con alguien. ¿Sí? Ya sea que nosotros lo hagamos o nos lo hagan. Entonces, la terapia breve dice, cuando se siguen estas indicaciones o estos supuestos, difícilmente se va a poder resolver el problema. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero esos son como las cosas que dice la guía de terapia breve. Cualquiera de situación que se trate con estos este, 4 incisos no va a solucionarse ese problema. Va a seguir y seguir. Vamos a ver el siguiente caso.